Vale. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este seminario. Es un seminario eminentemente práctico. Mi intención es enseñaros unas técnicas muy sencillas de análisis, centrándolo sobre el mercado de divisas. Estas técnicas realmente no son aplicables solamente al mercado de Forex, sino que realmente es la forma en la que deberíais trabajar con cualquier tipo de activo en el que pensáis invertir. Realmente yo, como desconozco el nivel que tenéis, voy a enfocarlo desde una perspectiva tremendamente básica, y para ello lo que he hecho es en algunos gráficos, luego si da tiempo pues podéis proponer vosotros algún par que os interese más que otro, pero como veis aquí tenemos un gráfico del dólar canadiense a nivel diario. Es la evolución que ha tenido esta divisa o este par de divisas a lo largo del último año entero, y yo he marcado por debajo y por encima letras y números. Esto lo hago habitualmente en los seminarios que imparto para que la gente que está aprendiendo a hacer trading les resulte más fácil localizar exactamente lo que tiene que buscar. Una de las premisas que son más importantes en términos de tener una fiabilidad relativamente buena a la hora de hacer estrategias es operar a favor de tendencia. El motivo es porque realmente cuando operamos a favor de tendencia el tiempo juega a nuestro favor y no en nuestra contra, y eso nos permite que incluso no acertando bien con el punto de entrada, con el tiempo, si estamos jugando a favor de tendencia, las operaciones salgan bien, salgan a beneficio. Una cosa que no se suele decir y que es una realidad: yo llevo en este negocio 28 años, he sido gestor profesional hasta hace 2 años. Una de las cosas, como decía, que no se suelen decir es que ganar dinero es muy difícil. Realmente de forma recurrente es dificilísimo. Se ve muchísima publicidad por internet, muchos libros, muchos sistemas de trading. Hay mucho marketing sobre esta industria que hace pensar que básicamente uno puede abrir una cuenta y empezar a operar y ganar dinero con facilidad, pero no es real. No es real, como no es real si lo llevamos a cualquier otra actividad. Pensad que esto es una profesión como otra cualquiera, en la que además nos estamos jugando el dinero, y en la medida en que nos jugamos el dinero, lógicamente hay un factor emocional muy grande que no afecta a otras profesiones. La gente me dice: ¿y cuánto voy a tardar en ganar dinero? Digo, pues depende del esfuerzo que pongas. Esa es la pregunta que le hago yo a mi profesor de guitarra, que le digo: ¿cuánto tiempo voy a tardar en tocar bien la guitarra? Y me dice: pues depende de las horas que le eches, del esfuerzo que le pongas y del tiempo que estés tocando. Pero desde luego, a mí no se me ocurre coger la guitarra en la primera semana de haber empezado y pretender tocar el Hotel California con un punteo tipo Dire Straits. Sin embargo, la gente se acerca al trading y cree que va a ser así, que va a abrir una cuenta y en cuestión de pocos meses va a estar consiguiendo retornos de manera sistémica positivos. Entonces, una vez desentrañado el factor de ganar dinero es difícil y hacerlo de manera recurrente es muy difícil, lo que hay que hacer es estructurar el proceso de análisis de una forma lo más sencilla al principio posible, que nos permita tomar alguna que otra decisión, y especialmente tener en cuenta algo que es, bajo mi punto de vista, lo más importante en el mundo de la gestión: la fiabilidad. Cuando operamos, da igual que sean divisas, en commodities, en renta fija, en renta variable, lo más importante de todo es tener en cuenta que rondar fiabilidades recurrentes en torno al 50-60% son aciertos muy elevados. A la gente dirá: hombre, el 50% es lo que acierta uno al azar. Digo, no, porque luego está el factor psicológico que hace que ese 50% sea muy complejo de conseguir. Entonces, ¿cuál es el éxito? El éxito consiste en que cuando yo mantengo unas posiciones, si creo que solamente voy a acertar la mitad de las veces, el hecho de que mi cuenta de resultados crezca no nace de que mi fiabilidad sea muy elevada. Lo que nace es de una gestión del riesgo muy buena. Yo personalmente no pongo ninguna posición en la que no espere ganar 2 unidades por cada una que arriesgo. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando acierto, gano 2 veces más que cuando pierdo. ¿Eso qué hace? Eso me lleva a que la esperanza matemática de mi gestión genere
un retorno alto, incluso si en un momento dado solamente acierto no un 50%, sino un 40%. ¿Por qué? Porque si acierto el 40% de las veces, que solamente son 4 correctas de cada 10 que hago, si por cada 4 correctas gano 2 unidades como mínimo, quiere decir que 4 por 2 es 8. Y si las otras 6 las pierdo, pero solamente pierdo una unidad en cada una de esas operaciones malas, lo que tengo es un retorno de 8 positivo contra 6 negativo, que da un +2. Esto para mí es el pilar de cuál es el proceso para tener una cuenta de resultados de cierto éxito. ¿Cuál es la realidad? Que al principio ni siquiera vais a tener un retorno o una tasa de acierto recurrente de un 40%, sino algo menor. Por eso muchas veces cuando empezamos, yo a la gente que comienza el proceso de gestión le digo, has venido aquí a aprender a perder despacio, no has venido aquí a ganar dinero. Sé que no es el mensaje típico que escucháis, o al menos aquellos que estéis ya en el mundo del trading, pero es el mensaje más honesto que os puedo dar. Es la realidad con la que os vais a encontrar. Entonces, no pretendáis forraros en los inicios, sino perder despacio y aprender mucho mientras tanto. ¿Os va a costar dinero? Probablemente sí. Entended que esto es un proceso en el que me gasto dinero como quien gasta el dinero en un máster o en un curso. ¿De acuerdo? Una vez hecho este inicio tan desmoralizador para vosotros, supongo, vamos a ver cuál es el proceso de análisis que comentaba. Cuando yo pongo un gráfico de esta manera, lo que pretendo es que la gente que está viéndolo al preguntar ¿qué veis? Que alguien me diga, pues parece que hay un proceso alcista que une los mínimos en A, en B, en C, en E. Entonces yo hago esto y dibujo una línea de tendencia. Una de las cosas más básicas que hay y que parece mentira que la gente no aplique es no uséis nunca una línea de tendencia, usad dos. ¿Por qué? Porque es muy frustrante empezar a dibujar la línea en torno a unos mínimos y ver que luego el mercado se separa y ya no llega a esa línea de tendencia y entonces uno tiende a dibujarla así, pero esto queda por debajo. La solución es tan sencilla como que esto no es matemática pura, esto es un proceso de análisis y por tanto hay que dibujarlo así. Esta es la secuencia que marca todo el proceso de mínimos crecientes. ¿Qué es una tendencia alcista? Es un proceso de mínimos crecientes y de máximos crecientes. ¿Cómo son los máximos? Los máximos son al alza. ¿Y qué ocurre a partir del punto E? A partir del punto E, el mercado se acelera, simple y llanamente, coge una nueva pendiente más agresiva que la anterior. Y esto que hay aquí abajo es el famoso RSI. Yo quiero hacer la sesión muy sencilla, pero evidentemente este indicador es un oscilador, Relative Strength Index, es muy conocido, lo veis incluso en las gráficas que aparecen en los semanales de los periódicos, donde siempre ponen alguna que otra indicación técnica. ¿Y para qué me sirve? Bueno, pues son indicadores que normalmente vienen a comportarse igual que lo hace el precio, pero hay momentos en que determinados procesos positivos del precio no van acompañados de procesos positivos en el indicador. ¿Qué quiere eso decir? Pues, por ejemplo, en el proceso alcista del dólar canadiense, en la fase final de subida, lo que tuvimos fue que pese a máximos consecutivos en el precio, el oscilador empezaba a hacer máximos decrecientes. Esto que veis aquí es lo que determinamos o llamamos en análisis técnico una divergencia bajista. ¿Quiere decir que el mercado tiene que desplomarse? No. Quiere decir simple y llanamente que hay una señal de debilidad activa y que probablemente o el mercado corregirá, y una corrección puede ser de dos tipos. Puede ser en precio, cuando cae significativamente, o puede ser en tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente puede dar lugar a estabilizaciones laterales. Mientras ocurren esas estabilizaciones laterales, los indicadores sobrecomprados y con síntomas de agotamiento tienden a irse a zonas neutrales, a zonas donde ya no hay alertas. Esto es lo que generó el dólar canadiense en el tramo final explosivo desde la zona 1.17 hasta la zona 1.28. ¿A qué dio lugar? Bueno, pues os he puesto 6, 7 y 8 para que los unáis, evidentemente. Da lugar a esta estructura. Y dices, vale, ¿y esta estructura son máximos a la baja? Dices, sí. Y entonces una tendencia alcista son mínimos crecientes y máximos crecientes, y una tendencia bajista son máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Digo, correcto.
pero aquí no hay mínimos decrecientes, aquí hay una secuencia de mínimos crecientes, como podéis apreciar, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué ocurre cuando un mercado está haciendo máximos a la baja y mínimos al alza? Pues que normalmente está en fase de consolidación. En este tipo de consolidaciones podemos apreciar distinto tipo de figuras. Esta que tenemos delante es una formación triangular. De hecho, esta estructura se llama triángulo simétrico. ¿Y qué implica? Es un mero detenimiento que se produce tras una gran fase impulsiva en el que el mercado está digiriendo toda la subida previa, pero las formaciones de consolidación lateral como esta suelen resolverse en la misma dirección que la tendencia previa. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez empezamos a detectar rupturas al alza de las estructuras laterales, la probabilidad mayor es que continúe la tendencia. La siguiente pregunta sería, ¿hay algún objetivo que podamos utilizar en base a este tipo de figuras? Estos son figuras chartistas o figuras gráficas. Dices, sí, concretamente un triángulo simétrico se basa en que la altura de la formación triangular, que es esto que estoy midiendo, desde la parte más ancha del triángulo, puedo proyectarla como objetivo desde el punto donde rompe. ¿Esto qué me da? Esto me da un recorrido previsible para el dólar canadiense hasta la zona 1.3068. Y dices, vale, una vez tengo esto, ¿cómo estructuro una operación? Tengo que respetar, como decía, este tipo de argumentos, que es en lo que voy a basar mi éxito a futuro. Por tanto, a la hora de estructurar una operación, lo que tengo que tener en cuenta es que mi punto de entrada tiene que estar por encima de las directrices bajistas del triángulo y ya sé cuál es mi objetivo previsto. Mi objetivo previsto es 1.3068. ¿Eso dónde me lleva? Básicamente al punto de que si quiero mantener intacta la relación 2-1 entre lo que me juego y lo que gano, si este es mi objetivo de beneficio, mi máximo stop tendrá esta dimensión. Si estoy comprando aquí, en este punto, mi máximo stop lo podré situar aquí. Si estuviese haciendo la operación como tal ahora mismo, ¿qué aspecto tendría? Bueno, pondría, vamos a suponer que quiero comprar al mismo precio al que rompió, lo cual querría decir que compro una orden limitada. No voy a comprar 100.000, evidentemente. Compro 10.000 euros aquí. Ya tengo mi orden activa. Pongo mi nivel de stop aquí y busco mi objetivo aquí. ¿Cómo queda la operación? La operación es una operación en la que espero ganar 342 euros y perder un máximo de 161. Este proceso es un proceso de análisis muy sencillo, lógicamente, basándome en que opero a favor de tendencia, tengo en cuenta estructuras de continuación, como pasa con el triángulo simétrico, utilizo las fases de ruptura del precio de las estructuras de consolidación como punto de entrada y busco posteriormente cuáles son mis objetivos y cuál es el máximo stop que me puedo permitir. ¿Qué ocurre si el nivel de stop no queda suficientemente protegido, no está realmente a un nivel que me gusta? Pues probablemente que debo cambiar mi punto de entrada. Si yo no tengo esta operación todavía activa y alguien dice, hombre, es que este nivel estaría infinitamente mejor aquí abajo que donde lo has puesto. Digo, vale, pero entonces tienes que perseguir un objetivo al alza mucho más agresivo. Si estuviésemos mirando esto en términos semanales, tal vez tendría sentido el ajustar mi estrategia para que mi stop fuese por debajo de la directriz principal alcista, pero una vez hago eso, mi objetivo ya no puede ser este, porque tengo el mismo recorrido de stop que de objetivo. Tendría que estar trabajando con objetivos mucho más ambiciosos, que no nacen, evidentemente, no nacen de la proyección del triángulo, sino simple y llanamente de un análisis, donde podría utilizar pues, proyecciones paralelas a los máximos anteriores, en cuyo caso el objetivo potencial sería ese. La pregunta que me hace alguien de si no hay divergencias ahora, para que surjan divergencias nuevas, el punto 9 tiene que estar por encima del punto 6. Es decir, tiene que haber una secuencia de máximos crecientes y
una señal de agotamiento por parte del RSI. Pero realmente no hemos hecho máximos por encima de 6, sino simplemente nos hemos acercado a ese punto. ¿Cómo surgiría una divergencia? Una divergencia surgiría con un tirón por encima del punto 6 y posteriormente un rechazo a la baja que deje una secuencia de RSI con máximos descendentes. En ese caso sí tendríamos una divergencia. Pero esa divergencia en sí, que es importante como concepto, ya veis que no siempre implica una caída hacia abajo, simplemente puede ser una consolidación lateral. Lo voy a poner de otra manera. Suponed que la estrategia la tenemos definida como la hemos dejado ahora al final. ¿Puede pasar que se forme una divergencia de este tipo? Primero alcancemos el objetivo del triángulo, el RSI suba más, pero no tan arriba como aquí, y posteriormente veamos un quiebro en el RSI a la baja. Y entonces entre estos máximos crecientes se genere una divergencia. Ahí sí. ¿Quiere eso decir que entonces no vamos a alcanzar este objetivo? No, quiere decir que probablemente va a venir un proceso correctivo, que puede ser de este tipo que estoy dibujando, puede ser que tenga un carácter meramente lateral y que luego continúe el proceso al alza. Mucha gente ve una divergencia y automáticamente da por hecho que va a acabarse el proceso. El proceso no termina porque surja una divergencia. De hecho, hay múltiples divergencias en el proceso de subida que veis aquí. Sin ir más lejos, entre esos máximos. Pero produce pequeñas correcciones que no invalidan la fiabilidad de esa tendencia alcista. Entonces, mucho ojo con trasladar las divergencias a un concepto de cambio de tendencia, porque no siempre, o mejor dicho, casi nunca ocurre. Es cierto que lo que abre es una pauta correctiva, pero como os digo, la pauta correctiva puede ser suave, puede ser tipo bandera, esto que veis aquí, o puede ser triangular, pero no por ello va a cambiar la tendencia. La tendencia cuando cambia la secuencia de máximos y mínimos. La pregunta o el comentario de alguien es, ¿pero aquí puede haber un doble techo? Digo, sí, pero para que haya un doble techo necesitas ¿el qué? Necesitas que el mercado se hunda y rompa la zona de mínimos que une el punto 6 con el punto 7. ¿Cuál sería el doble techo en el caso de ir a formarse? Sería, vamos a borrar el triángulo, vamos a quitar la orden y vamos a trabajar con la hipótesis del doble techo. Si el mercado ahora cae hasta el punto H, esto es un doble techo. Dices, sí, pero no porque caiga al punto H, porque lo rompa. Un doble techo se confirma solamente en el caso de que, tras haber marcado dos máximos a un mismo nivel, posteriormente el precio rompe el mínimo que los separa. ¿Dónde está activo el doble techo? Aquí, pero no antes. ¿Y por qué no antes? Porque antes, evidentemente, lo que puede pasar es simple y llanamente que haga esto. Y si se resuelve así, esto es un proceso de rectangular o un proceso lateral, y esto es súper alcista. Con lo cual, ¿dónde llega la confirmación de esa formación de vuelta? Aquí abajo, justo aquí. Con lo cual, para volvernos negativos realmente en dólar canadiense, que está en una tendencia claramente estructural alcista, solamente lo podríamos hacer en el caso de que se complete la ruptura de H. ¿Y por qué sería importante que rompa H? Sería muy importante no solamente por la formación doble techo 6-9, sino porque estaríamos rompiendo una directriz muy importante, que es la que une los puntos E, F y G. Y a partir de aquí los argumentos negativos empiezan a ser muy claros. Tendría una figura de vuelta, tendría una ruptura de tendencia, podría proyectar esta figura hacia abajo. Una vez se rompe una tendencia, yo lo hago siempre, pero vamos, lo que tendríais que hacer es calcularos posibles proyecciones de corrección de Fibonacci hacia la zona del 50% y todo eso da una alta probabilidad o movimiento hacia la zona 1,19,5. Mientras tanto, no hay ningún síntoma de debilidad. De hecho, cuando el mercado está aquí, lo que habría que estar haciendo es comprar. ¿Por qué?
Porque una de las primeras cosas que he dicho es que hay que intentar ser jugador de tendencia, no en contra. Y en este punto lo que tengo es un gran soporte en H y una directriz alcista con 3 puntos de apoyo. Por tanto, aquí yo estaré comprando, no vendiendo. ¿Cómo pondré la orden aquí? Pues pondré esta orden. Comprar, limitado. Como sé que es muy grave si se pierde H, pondré mi stop por debajo de H y por debajo de las directrices. ¿Y dónde pondré mi objetivo? Mi objetivo lo voy a jugar como una nueva rotación a la parte de arriba, donde están los puntos 6 y 9. Esta será la operación que haga si el mercado viene aquí. Y de nuevo, lo que me estoy jugando en términos de stop, que es la banda azul, es la mitad o menos de la mitad de todo el recorrido en la banda gris, que es lo que espero ganar. ¿De acuerdo? Sé que hay mucha tendencia a cuando aparecen este tipo de rechazos de niveles previos, a ya empezar a trabajar sobre la idea de que esto va a ser una estructura de vuelta. Pero como digo siempre, no es tan fácil invertir una tendencia, porque una tendencia tiene mucha inercia. Entonces es mejor jugar a favor y no en contra. Vamos a ver otro análisis distinto de otro par de divisas. Ya os digo que no es tanto los ejemplos que veamos, sino el hecho de ver ejemplos. Aquí tenéis la libra contra el australiano. Cuando uno mira un gráfico tiene que ser capaz de contar la historia de lo que ha pasado. Tiene que ser capaz de ver las fases impulsivas, las correctivas. ¿Cómo se hace? Se hace simple y llanamente viendo las pautas de máximos y mínimos. Como os digo, es un seminario muy básico y se puede complicar mucho las técnicas de análisis, pero lo más sencillo muchas veces es lo más eficiente. Aquí hay una secuencia de máximo, 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 máximo descendente y si amplío este rango, como os propongo siempre, veis que entran también este máximo y este máximo de aquí. Esta es la pauta bajista en la que estaba inmersa la libra contra el australiano y que tiene una paralela por debajo que une todos los mínimos. Esto es un canal descendente. ¿Dónde finaliza ese proceso bajista? Aquí. ¿Cuál es la proyección de un canal que se rompe? La anchura del canal. ¿Hasta dónde puedo prever que va a llegar el movimiento? Aproximadamente aquí. Cuando yo trabajo con dos líneas, suelo medir no solamente la distancia máxima entre las dos líneas externas, sino también la distancia más conservadora, las de las dos líneas de dentro. Y de esa manera, cuando marco mis objetivos, tengo una medida muy agresiva y una medida conservadora. Es decir, una vez roto, lo que busco es que el mercado alcance la proyección del rango tomado las medidas de las dos formas. Una vez alcanza ese nivel, vemos que surge una cierta debilidad. ¿Hay algún síntoma previo que indique que aquí va a haber debilidad? Pues muy probablemente entre estos máximos, si pusiésemos de nuevo el RSI, vamos a encontrar divergencias bajistas. Como veis, en todo el proceso final ascendente que tuvo lugar aquí, el RSI no confirmaba con máximos crecientes, sino todo lo contrario. Y eso dio pie a un proceso de consolidación lateral con cierto sesgo a la baja. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mercado volvió a superar los máximos previos y tuvo otra fase muy impulsiva alcista. Y desde entonces hemos visto un proceso correctivo muy claro, que es este, que tiene forma de cuña, delimitado por los puntos 2 y 3 y por debajo este mínimo y este mínimo. Cuando lo ponemos doble, como os digo siempre, veis que hay bastantes más puntos de apoyo. Y aquí se produce otra vez la salida de ese rango correctivo y un pullback muy extenso que lleva mucho tiempo. Pero lo que me interesa es que miremos el movimiento actual. El movimiento actual, ¿entre qué y qué está definido? El movimiento actual está marcado por mínimos crecientes C, D y E y máximos crecientes 4, 5 y 6. Y esto se puede dibujar, por supuesto. Esta sería la parte de abajo y esta la parte de arriba.
Y la pregunta es, ¿y entonces qué hay que hacer aquí? ¿Hay que comprar? ¿Hay que vender? En el máximo 2, como alguien comenta, apareció un hombro, cabeza, hombro. Efectivamente, otra figura técnica muy típica en los saltos de mercado. Que como veis, tiene la ruptura aquí y el objetivo es la altura de la formación. Ese. Que prácticamente se alcanzó ahí. Aunque fue un desarrollo a la baja bastante doloroso, porque en el fondo uno espera que esto caiga con relativa verticalidad y en lugar de eso se alargó muchísimo tiempo hasta alcanzar realmente la zona objetivo. Y esa zona objetivo, ¿a qué correspondía más o menos? A un retesteo de los máximos previos. C se frenó en la antigua zona de resistencia. ¿Por qué? Porque normalmente un soporte roto se convierte en resistencia y viceversa. Y por ese motivo solemos estar muy pendientes de cómo son los niveles de máximos previos como posibles puntos de detenciones en las correcciones y viceversa. Actualmente, si aplicamos ese tipo de criterio, vemos que hay un máximo en 2 y un máximo en 5 bastante alineados. Esa es mi zona de máximos previa que inicialmente debiera aportar cierto soporte al proceso correctivo en el que estamos inmersos. Y este proceso correctivo se puede dibujar, por supuesto. Tenemos una secuencia de máximos descendentes muy clara y una secuencia de mínimos descendentes también relativamente clara. Esta. ¿Qué quiere esto decir? Pues básicamente que la zona a la que estamos llegando representa un primer punto de soporte que viene determinado por la directriz que une los mínimos decrecientes y por los antiguos máximos en 2 y en 5. Y que estamos a favor de tendencia. Y entonces alguien diría, hay que comprar aquí ya. Digo, bueno, ¿qué es lo que debiéramos tener en cuenta para no sentirnos del todo cómodos entrando a perseguir el mercado al alza ya? Que la vela que se está formando en el día de hoy es tremendamente impulsiva y muy negativa y estamos viendo mucha fuerza vendedora. Yo personalmente, ¿qué haría? Esperaría que este proceso tan sumamente virulento que estamos viviendo empiece a demostrar cierta pérdida de fuerza. ¿A través de qué? Pues o bien alguna vela tipo doji o de rechazo en la parte de abajo o bien migrando este gráfico a un timing menor, a un espacio temporal menor, como es un horario, donde voy a centrar mucho más posibles apariciones de estabilización. Aquí llamo estabilización. Tal vez venga por un primer rechazo suave y posterior caída que genere reacciones del RSI que está muy sobrevendido con caídas luego más suaves y entonces entre esta secuencia de mínimos descendentes tal vez surjan divergencias alcistas. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que además de eso la directriz que marca el proceso negativo en RSI, siendo un indicador adelantado, las rupturas de directrices en RSI vendrán mucho más rápidas que las rupturas de precio o de tendencia en los precios. Es decir, que podríamos ver cómo primero se produce una perforación de la directriz bajista en RSI, seguido de un rebote en precio que no rompa la directriz en precio, rechace y caiga de nuevo y ahí se forme una divergencia. Si esto ocurre cerca de la directriz bajista, y ahora vuelvo al diario, y en la zona que he localizado como potencialmente una zona de soporte relevante y que podría dar pie a estabilizaciones y nuevas salidas al alza, eso sí es un argumento para montar una posición. Y si no se para y si no aparecen esas señales que estábamos mencionando en el gráfico intradiario, el siguiente punto razonable donde buscar posicionamiento es en la base del canal. Por tanto, aquí puede ser que surja una oportunidad, pero no está nada clara y de momento no hay ningún síntoma suficientemente positivo como para anticipar las compras, mientras que aquí
es donde debo esperar que se produzca la estabilización de todo el proceso correctivo y ahí buscaré de nuevo señales de fortaleza que me indiquen que tal vez tengo por delante un nuevo potencial alcista. ¿Cómo voy a estructurar mi operación? Siempre va a ser igual. Si estoy comprando en esta zona, ahora analizamos el euro dólar, por supuesto. Si estoy en esta zona, pondré mi stop por debajo de las directrices y pondré mi objetivo a priori en un ataque a las líneas que marcan toda la secuencia de máximos descendentes. Y esta relación espero que vuelva a tener al menos un mínimo de 2 veces de beneficio contra una vez de pérdida. No sé si tenéis preguntas respecto a esto. Es muy sencillo lo que estamos haciendo, pero curiosamente yo llevo ya 1 año y medio, casi 2 años, dando clases a gente particular en seminarios que operan y me sorprende la falta de disciplina y el desorden con el que nacen las operaciones que montan. Tenéis que haceros fichas. Cuando digo fichas tenéis que escribir en un papel, tenéis que imprimir los gráficos, tenéis que decidir por qué ponéis las posiciones. Tiene que quedar escrito, tenéis que dar los argumentos por los cuales montáis las estrategias. ¿Por qué? Porque si no hacéis eso, para cuando el mercado está aquí, la tentación es seguir bajando el stop y cuando uno se quiere dar cuenta dices, bueno, pues es que ya estoy tan cerca de la siguiente zona importante, pivote entre los máximos en 4, los mínimos en E y como el mercado ya está aquí, pues casi cojo el stop y lo pongo por debajo, ¿no? Porque merece la pena. Y todavía hay mínimos crecientes a pesar de haberse roto la directriz, pues todavía puedo esperar. Y cuando estamos aquí, uno se da cuenta que la operación que ha hecho ha sido comprar por aquí para un recorrido que era previsto que llegase aquí y esto es lo que espera ganar y esto es lo que pierde realmente. ¿Cómo evitamos esto? Cuando yo hago mis fichas, cuando yo estructuro mi operación, digo, estoy comprando en torno a unos máximos muy relevantes, 2 y 5, una estructura que parece correctiva. Aquí no veo ninguna formación de vuelta hacia abajo importante, por tanto esto considero que es meramente correctivo. La situación de sobrecompra extrema y las divergencias que había en RSI ya se han limpiado, ya está el RSI en zona neutral. Si bien aquí abajo probablemente esté sobrevendido, tengo una directriz alcista que une los últimos 3 puntos, he visto procesos correctivos muy intensos y no por ello ha cambiado la tendencia estructural. No solamente estoy en un proceso alcista de medio o de corto plazo, sino que cuando miro el gráfico desde atrás veo que la tendencia de fondo es muy positiva. Estamos hablando de todo este proceso ascendente. Y además, si empezás a calcular qué supone comprar en torno a esta zona, descubro que aproximadamente es el 50% de corrección de Fibonacci de la última fase impulsiva previa, lo cual hay un montón de cosas sobre las cuales asentar mi decisión de compra. Cuando el mercado está aquí y miro mi ficha, descubro que ya no solamente hemos perdido el 50% de corrección de Fibonacci, sino que estoy por debajo del 61,8, lo cual incrementa muchísimo la probabilidad de volver al punto de inicio. Descubro que he perdido la zona de soporte que tenía tan clara como nivel de freno para la caída entre el punto 2 y 5 y además también descubro que se están rompiendo las directrices alcistas que movían el mercado desde el punto C hasta el momento actual. Luego aquí, mi grado de confianza en la estrategia evidentemente tiene que ser muy distinto. De hecho, ya no tengo ningún grado de confianza y por eso el stop aquí debe saltar. Sí, la pregunta que haces es correcta, Rubén. Si tú estás jugándote un 1% de tu capital cada vez que pones una operación, lo normal es que al menos ganes un 2% en el resultado de la operación en la que estás entrando. La frase o el comentario que me hace Luis Miguel, el concepto de no trabajar con stops es algo para mí tan inaudito. Ya os digo que yo me he pasado 28 años como gestor profesional. ¿Sabéis lo que ha pasado en 28 años? Que todo lo que no podía ocurrir, ocurrió. Os voy a hacer mención a algunas cosas para que os deis cuenta de lo que estamos hablando.
Hace 28 años se produjo el Black Monday en el año 87 en la bolsa americana. No podía bajar un mercado un 25% en 5 días, pero bajó. No podía bajar un mercado un 10% un lunes, pero bajó. En el año 97 se produjo el default de Rusia y el contagio en Latinoamérica. Era imposible que Santander, BBV, Telefónica bajasen más de un 15% un día, pero bajaron. Se quedaron limit down, no abrieron. Llegaron al 15% de caída en un día y se frenó porque se cerró la bolsa. Yo tengo todavía guardado una impresión de una pantalla de cotizaciones en las que se veía oferta en menos 15% de caída en el día y sin demanda. Estaba limitado por el regulador, por la cámara, digamos, en la que se operaba. En el año 2000 yo presencié 3 limit downs de 20% consecutivos en Alcatel. No podía ocurrir, pero pasó. Muchas empresas que habían multiplicado por 200% durante 2 años consecutivos las cotizaciones quebraron. Vodafone no podía perder un 70% en 4 meses, pero pasó. El Nasdaq no podía bajar un 80% en año y medio, 2 años, pero ocurrió. En el año 2007 colapsó el sistema financiero. Santander bajó un 55% en 4 días, uno de los mayores bancos. Royal Bank bajó un 91% desde el alto hasta el mínimo. Quebró Lehman, quebró Bear Stearns, quebró Wachovia, Northern Rock. A Royal Bank tuvo que meterle el 80% del capital el propio gobierno inglés porque si no quebraba y a Lloyds un 50%. Son meros ejemplos, pero pasó. Cuando llegó Fukushima, ¿os acordáis del gran desastre que hubo con el terremoto, que se produjo un tsunami y se llevó por delante la central nuclear de Fukushima? La bolsa japonesa no podía bajar un 20%, pero bajó. Muy rápido, por cierto, con unos gaps brutales. En la crisis periférica del 2010-2011, no podía pasar que el DAX subiese un 15 y Suiza un 15 y España bajase un 15 e Italia un 17, pero pasó. ¿Qué quiero decir con esto? El stop es mi paracaídas. Un stop es precisamente lo que me permite poner posiciones en mercado y no vivir angustiado por lo que pueda ocurrir. El stop refleja el punto donde mis argumentos pierden fuerza y cuando no tengo argumentos no debo mantener la estrategia activa. Ir sin stops es como hacer escalada sin cuerdas. Dices, está bien, es súper agresivo. Y oye, pero es que el día que se te escapa la mano o el pie, mueres. Es que mueres. Entonces dices, no, es que prefiero la escalada pero con menos riesgo. Digo, ya como yo. Pues ponte cuerdas. Que bastante guarrazo te vas a pegar cuando bajes 4 metros hasta que la cuerda te sujete. Bastante adrenalina vas a tener. Pero es que como no te sujete a los 4 metros, no te cuento dónde vas. Entonces, el concepto es, no debéis jamás operar sin stops. Jamás. El stop es una disciplina que te obliga a valorar hasta dónde estás dispuesto a mantener tus fundamentos cuando has estructurado una operación. ¿Y por qué a partir de ese momento ya no quieres seguir teniéndola? El franco suizo, evidentemente, como comenta Luis Miguel, fue un buen ejemplo. Pero no tener stops es ir a pecho descubierto. No sabemos lo que va a ocurrir. Cuando hay un gap enorme, los stops no funcionan. ¿Por qué? Porque no se cotiza ese precio. Por tanto, aunque tengas el stop, hasta que no abre el mercado a un precio más bajo, no se llena tu operación. Pero de las veces que os saltarán en los stops, digamos que
90 de cada 100 no serán en gaps, serán en mercado normal y corriente. Y solo un 10% de las veces tendremos la mala suerte de que una noticia que impacte muy duro en el mercado provoque un gap donde el stop no sea efectivo. A la larga se ejecuta, pero se ejecuta más abajo, evidentemente, de lo que nos gustaría. Pero es un concepto más allá del control del riesgo. Es un concepto de que cuando uno marca un objetivo y un stop a cada estrategia, está analizando el potencial que le ve al alza y el riesgo que asume a la baja. Y esa relación es lo que va a hacer que vosotros tengáis una cuenta de resultados a la larga positiva. Yo he conocido mucha gente habilidosa que ha ganado porcentajes muy altos durante mucho tiempo y en 3 malas operaciones se ha cargado la cuenta de resultados entera. En el mundo profesional siempre decimos que un buen gestor es un buen gestor de riesgo. Es el que controla el potencial de sus pérdidas, no tanto el potencial de sus beneficios. Entonces, si dijeses, dame un consejo, uno solo, te diría, uno solo, trabaja siempre con objetivos y stops y sé disciplinado con ellos. El segundo consejo, vas a pasar un calvario al principio, con lo cual no te obsesiones con ganar dinero, sino con aprender. El tercero, tu fiabilidad probablemente va a estar más cerca del 30% al inicio que del 50%. Así que no te permitas el lujo de hacer ninguna operación donde no veas que al menos puedes ganar 2 veces el recorrido de lo que te vas a jugar de pérdida. Y así podría haber muchos más. Este es el euro dólar a nivel intradiario. Ya no es un diario, ya estamos viendo en 4 horas. ¿Qué veis? La pregunta de el comentario es si es difícil hacer trading en noticias. El mercado es una balsa de noticias. Estamos todo el tiempo viendo noticias macro, declaraciones de los bancos centrales, declaraciones de los políticos, anuncios por parte de las áreas donde hay conflicto, Rusia, Ucrania, comentarios de Tsipras en Grecia, palabras del Fondo Monetario Internacional. Todos los días hay 1000 cosas de estas. Es parte de este negocio. Entonces, dices, ¿afecta? Claro que afecta. ¿Tengo que controlarlo todo? Sí, si tuvieseis una formación buena estaría muy bien que lo controlaseis. Ahora bien, no os confundáis. Una cosa es controlarlo y otra cosa es que se plasme en el precio. ¿Tiene sentido desde una perspectiva de analista fundamental o macro que el crudo se haya desplomado como lo ha hecho en un entorno donde hemos tenido una situación bastante dura a nivel geopolítico entre Rusia y Ucrania y también en el norte de África? No, ha bajado un 60%. ¿Tiene sentido que la bolsa griega, antes del acuerdo siquiera al que llegaron y que como veis ni siquiera está del todo terminado, haya subido un 40% desde niveles de mínimos hasta el 925? No. ¿Tiene sentido que Rusia, que sigue con un conflicto internacional de 3 pares de narices y su PIB ha caído un 15% y el crudo está hundido, que es su principal fuente de ingresos, haya subido un 50% en los últimos 4 meses desde mínimos? No. ¿Tiene sentido que la bolsa americana se encuentre en máximos históricos pese a que llevamos 2 años de decepciones a nivel macro? Se habla de crecimientos del 2,5-3% cuando venimos de casi el 5% y los beneficios de las empresas americanas se llevan revisando a la baja ya un año? No. ¿Cuándo van a subir tipos? No. ¿Me tengo que romper la cabeza entonces con el tema de qué datos o qué noticias hay para explicar los movimientos? No. No debéis. ¿Qué es esto? Esto no es... Y alguien, esto es un gráfico del eurodólar. Digo, no, esto no es un gráfico de eurodólar. Esto es mucho más que eso. Esto es la gente expresando una opinión sobre cuánto tiene que valer el dólar contra el euro. Cada individuo que opera y se gasta su dinero, me da igual que sean planes de pensiones, fondos de inversión, PIMCO o vosotros, cada vez que metéis una orden expresáis una opinión. ¿Qué opinión hay expresada aquí? Que el dólar tiene que valer mucho más que el euro. Dices, vale, es que es obvio, Pablo, porque date cuenta la situación en la que estamos. Digo, sí, vamos a hacer el análisis. Aquí, en torno a 1,40, vamos a poner un diario para que lo veáis mejor. Aquí, en torno a 1,40, el señor Draghi
salía al mercado y decía, no una vez, varias veces, no pienso permitir que se siga apreciando el euro, porque es lo mismo que si estuviese subiendo tipos de interés. Es el mismo efecto. Teniendo en cuenta que estoy a punto de entrar en recesión en Europa, esto no lo voy a permitir. Y a pesar de eso, todos los inversores del mercado seguían comprando el eurodólar. ¿Tenía sentido? No tenía ni pies ni cabeza. ¿Pero pasaba? Sí, claro que pasaba. Luego cambió la opinión. ¿Por qué tardó tanto? No lo sé, son las cosas del mercado, porque había inercia, porque la tendencia previa era alcista. ¿Estaba la economía americana mejor que la europea aquí? Por Dios, infinitamente mejor. ¿Por qué entonces compraban euros? No lo sé. ¿Me importa, por tanto, el dato? No, me importa el cambio de sentimiento, me importa el paso de creer que el euro va a estar más fuerte que el dólar, a lo contrario. ¿Dónde nace ese cambio? Nace aquí. Aquí. Con este precioso doble techo. En este momento, cuando se produce una serie de cosas muy importantes, primero la ruptura de esta tendencia, después cuando se completa el doble techo, después ¿qué pasa? Que empezamos a construir máximos descendentes por primera vez y luego se rompen tendencias de más largo plazo y cuando te quieres dar cuenta estás cambiando la tendencia, te estás metiendo en este percal. Y aquí empiezan a sumarse los inversores que cada vez lo ven más claro. Y empieza con un proceso de este tipo y se va acelerando. Esto es lo que tenemos que detectar. La macro ya explicaba este movimiento desde aquí y nadie hizo caso a ello. Pero esta es la fase que nos importa, cuando cambia el sentimiento. Yo creo que la bolsa americana se tendría que hundir. Pero no vale ir con la bandera de la bolsa americana tendría que caer un 15, un 20% hasta que el resto de los inversores sean conscientes de que eso va a ocurrir y empiecen a jugarlo. ¿Y cuándo lo voy a detectar? El nivel equivalente a este punto de euro-dólar en la bolsa americana equivale más o menos a la zona 1980-2000. Y a partir de ahí probablemente veamos un ataque a los mínimos de octubre del año pasado y si rompe eso probablemente entremos en una fase tremendamente negativa. Pero necesito ver ese cambio. Porque mientras tanto, la inercia de las tendencias hace que no se dé la vuelta al mercado. Vosotros, vale, me dicen que tenemos 3 minutos, así que voy a centrarme en el tema del dólar, ¿vale? Esto que veis aquí es un proceso tendencial que va ganando velocidad hacia abajo, sucesivamente. La última fase es esta. ¿Y hubo un proceso de consolidación lateral? Sí, evidentemente, aquí. Con un suelo muy bien determinado y un mínimo anterior en la zona 1.11. De hecho, yo jugué este pequeño tramito. ¿Y ahora qué hay? Hay esto. Y si lo pusiese en un gráfico más corto plazo, esto es lo que tengo. Y dices, hombre, se ha roto una primera línea, digo, sí, y eso da pie a pensar que tal vez venga algún proceso correctivo. Pero estamos inmersos en una tendencia tremendamente hostil a favor del dólar contra el euro, con lo cual yo no jugaría movimientos al alza. Lo que buscaría es medir los procesos ascendentes que puedan generarse en euro-dólar para buscar oportunidades de entrada abajo, oportunidades de venta en torno a las zonas donde ha habido consolidaciones anteriormente y coincidiendo con recorridos porcentuales de Fibonacci que implican potencial a partir del cual el mercado pueda restaurar tendencias bajistas. Es decir, yo no voy a comprar en ningún caso el euro contra el dólar, pero si alcanza ciertas zonas, como esta, probablemente aproveche para abrir posiciones cortas. El concepto sobre los pullbacks que os puedo dar, que me preguntáis, es que si se dan está muy bien, pero no se dan siempre. Hay mucha gente que me dice, hasta que no vea un pullback no entro. Yo normalmente nunca opero a un nivel. Es decir, que si fuese a vender el eurodólar aquí, no voy a vender todo aquí. Venderé una parte aquí, otra parte aquí, otra parte aquí. Solo distribuir mis órdenes entre varios niveles. Porque me ayuda a no tener que obsesionarme con el punto de entrada concreto y porque también me ayuda mucho a que a nivel psicológico reduzca la presión de acertar exactamente el punto de vuelta.
Si hay un pullback, a veces lo utilizo para incrementar la parte de la posición que aún no he puesto. Pero si rompe hacia arriba o hacia abajo el mercado y no hay pullback, al menos quiero tener una parte jugada. El tema de dónde se producen las aceleraciones del precio normalmente coincide lógicamente con la pérdida de algún nivel importante de soporte, ¿de acuerdo? Pero hay muchas veces que viene de la mano de un dato. En la última aceleración realmente que hubo a favor del dólar contra el euro vino con el dato de los non-farm payrolls que se publicaron, es decir, datos de empleo americanos. Y eso que generó, pues que mucha gente dijera como válido que con ese dato tan bueno, la expectativa de que la subida de tipos en Estados Unidos se produzca en breve y no a final de año es mayor, y automáticamente eso da juego para que se fortalezca el dólar. Es decir, no siempre viene por el hecho de la pérdida de un nivel, aunque normalmente cuando vemos la ruptura de zonas que son sistemáticamente llamativas, pues atrae la atención de los inversores, que todos al unísono quieren jugar lo mismo, y es por lo que se producen estos movimientos tan sumamente verticales, que por cierto no son nada sanos. Los movimientos verticales tienden a corregirse. Bueno, creo que me queda 1 minuto y medio. Lamento que no dé tiempo a responder todas las preguntas que tengáis, pero vamos, simplemente quería mostraros un pequeño ejercicio de análisis y daros algunos consejos que considero que son vitales para sobrevivir en este mercado. Si no os está saliendo bien el trading, no desesperéis, porque es lo más normal del mundo. No hay ninguna profesión que en 3 meses se aprenda, ni siquiera en 1 año. Me da igual que sea aprender a jugar al tenis, que sea tocar la guitarra, que construirse una casa. Independientemente de lo que sea, evidentemente tenéis que tomároslo con tiempo. Y en este caso os jugáis vuestro propio dinero, lo cual mete una presión tremenda a la manera o a la objetividad con la que veis en las distintas estrategias. Minimizar el impacto en la cuenta de resultados es vital, sobre todo en el proceso de aprendizaje. Y si la gente dice, entonces no voy a ganar mucho, digo, ya, pero es que no estáis aquí para ganar dinero, creedme. Al principio no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Espero que os haya aportado alguna pista de cómo hacer esto a futuro, y espero veros en otras ocasiones. En los inicios, sino perder despacio y aprender mucho mientras tanto. ¿Os va a costar dinero? Probablemente sí. Entended que esto es un proceso en el que me gasto dinero como quien gasta el dinero en un máster o en un curso. ¿De acuerdo? Una vez hecho este inicio tan desmoralizador para vosotros, supongo, vamos a ver cuál es el proceso de análisis que comentaba. Cuando yo pongo un gráfico de esta manera, lo que pretendo es que la gente que está viéndolo, al preguntar ¿qué veis?, que alguien me diga, pues parece que hay un proceso alcista que une los mínimos en A, en B, en C, en E. Entonces yo hago esto y dibujo una línea de tendencia. Una de las cosas más básicas que hay, y que parece mentira que la gente no aplique, es no uséis nunca una línea de tendencia, usad 2. ¿Por qué? Porque es muy frustrante empezar a dibujar la línea en torno a unos mínimos y ver que luego el mercado se separa y ya no llega a esa línea de tendencia, y entonces uno tiende a dibujarla así, pero esto queda por debajo. La solución es tan sencilla como que esto no es matemática pura, esto es un proceso de análisis, y por tanto hay que dibujarlo así. Esta es la secuencia que marca todo el proceso de mínimos crecientes. ¿Qué es una tendencia alcista? Es un proceso de mínimos crecientes y de máximos crecientes. ¿Cómo son los máximos? Los máximos son al alza. ¿Y qué ocurre a partir del punto E? A partir del punto E, el mercado se acelera, simple y llanamente, coge una nueva pendiente más agresiva que la anterior. Y esto que hay aquí abajo es el famoso RSI. Yo quiero hacer la sesión muy sencilla, pero evidentemente este indicador es un oscilador, Relative Strength Index, es muy conocido, lo veis incluso en las gráficas que aparecen en los semanales de los periódicos, donde siempre ponen alguna que otra indicación técnica. ¿Y para qué me sirve? Bueno, pues son indicadores que normalmente vienen a comportar recurrente, es dificilísimo. Se ve muchísima publicidad por internet, muchos libros, muchos sistemas de trading, hay mucho marketing sobre esta industria que hace pensar que básicamente uno puede abrir una cuenta y empezar a operar y ganar dinero con facilidad, pero no es real.
no es real como no es real si lo llevamos a cualquier otra actividad. Pensad que esto es una profesión como otra cualquiera, en la que además nos estamos jugando el dinero, y en la medida en que nos jugamos el dinero, lógicamente hay un factor emocional muy grande que no afecta a otras profesiones. La gente me dice, ¿y cuánto voy a tardar en ganar dinero? Digo, pues depende del esfuerzo que pongas. Esa es la pregunta que le hago yo a mi profesor de guitarra, que le digo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en tocar bien la guitarra? Y me dice, pues depende de las horas que le eches, del esfuerzo que le pongas y del tiempo que estés tocando. Pero desde luego, a mí no se me ocurre coger la guitarra en la primera semana de haber empezado y pretender tocar el Hotel California con un punteo tipo Dire Straits. Sin embargo, la gente se acerca al trading y cree que va a ser así, que va a abrir una cuenta y en cuestión de pocos meses va a estar consiguiendo retornos de manera sistémica positivos. Entonces, una vez desentrañado el factor de ganar dinero es difícil y hacerlo de manera recurrente es muy difícil, lo que hay que hacer es estructurar el proceso de análisis de una forma lo más sencilla al principio posible, que nos permita tomar alguna que otra decisión y especialmente tener en cuenta algo que es, bajo mi punto de vista, lo más importante en el mundo de la gestión. La fiabilidad. Cuando operamos, da igual que sea en divisas, en commodities, en renta fija, en renta variable, lo más importante de todo es tener en cuenta que rondar fiabilidades recurrentes en torno al 50-60% son aciertos muy elevados, igual que lo hace el precio, pero hay momentos en que determinados procesos positivos del precio no van acompañados de procesos positivos en el indicador. ¿Qué quiere eso decir? Pues, por ejemplo, en el proceso alcista del dólar canadiense, en la fase final de subida, lo que tuvimos fue que, pese a máximos consecutivos en el precio, el oscilador empezaba a hacer máximos decrecientes. Esto que veis aquí es lo que determinamos o llamamos en análisis técnico una divergencia bajista. ¿Quiere decir que el mercado tiene que desplomarse? No. Quiere decir simple y llanamente que hay una señal de debilidad activa y que probablemente o el mercado corregirá, y una corrección puede ser de dos tipos. Puede ser en precio, cuando cae significativamente, o puede ser en tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente puede dar lugar a estabilizaciones laterales. Mientras ocurren esas estabilizaciones laterales, los indicadores sobrecomprados y con síntomas de agotamiento tienden a irse a zonas neutrales, a zonas donde ya no hay alertas. Esto es lo que generó el dólar canadiense en el tramo final explosivo desde la zona 1.17 hasta la zona 1.28. ¿A qué dio lugar? Bueno, pues os he puesto 6, 7 y 8 para que los unáis, evidentemente. Da lugar a esta estructura. Y dices, vale, ¿y esta estructura son máximos a la baja? Dices, sí. Y entonces una tendencia alcista son mínimos crecientes y máximos crecientes, y una tendencia bajista son máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Digo, correcto. Pero aquí no hay mínimos decrecientes. Aquí hay una secuencia de mínimos crecientes, como podéis apreciar. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué ocurre cuando un mercado está haciendo máximos a la baja y mínimos al alza? Pues que normalmente está en fase de consolidación. En este tipo de consolidaciones podemos apreciar distinto tipo de figuras. Esta que tenemos delante es una formación triangular. De hecho, bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por participar en este seminario. Es un seminario eminentemente práctico. Mi intención es enseñaros unas técnicas muy sencillas de análisis, centrándolo sobre el mercado de divisas. Estas técnicas realmente no son aplicables solamente al mercado de Forex, sino que realmente es la forma en la que deberíais trabajar con cualquier tipo de activo en el que pensáis invertir. Realmente yo, como desconozco el nivel que tenéis, voy a enfocarlo desde una perspectiva tremendamente básica, y para ello lo que he hecho es en algunos gráficos, luego si da tiempo pues podéis proponer vosotros algún par que os interese más que otro, pero como veis aquí tenemos un gráfico del dólar canadiense a nivel diario. Es la evolución que ha tenido esta divisa o este par de divisas a lo largo del último año entero.
y yo he marcado por debajo y por encima letras y números. Esto lo hago habitualmente en los seminarios que imparto para que la gente que está aprendiendo a hacer trading les resulte más fácil localizar exactamente lo que tiene que buscar. Una de las premisas que son más importantes en términos de tener una fiabilidad relativamente buena a la hora de hacer estrategias es operar a favor de tendencia. El motivo es porque realmente cuando operamos a favor de tendencia el tiempo juega a nuestro favor y no en nuestra contra, y eso nos permite que incluso no acertando bien con el punto de entrada, con el tiempo, si estamos jugando a favor de tendencia, las operaciones salgan bien, salgan a beneficio. Una cosa que no se suele decir y que es una realidad, yo llevo en este negocio 28 años, he sido gestor profesional hasta hace 2 años. Una de las cosas, como decía, que no se suelen decir es que ganar dinero es muy difícil. Realmente de forma... A la gente dirá, hombre, el 50% es lo que acierta uno al azar. Digo, no, porque luego está el factor psicológico que hace que ese 50% sea muy complejo de conseguir. Entonces, ¿cuál es el éxito? El éxito consiste en que cuando yo mantengo unas posiciones, si creo que solamente voy a acertar la mitad de las veces, el hecho de que mi cuenta de resultados crezca no nace de que mi fiabilidad sea muy elevada. Lo que nace es de una gestión del riesgo muy buena. Yo personalmente no pongo ninguna posición en la que no espere ganar 2 unidades por cada una que arriesgo. ¿Qué quiere eso decir? Que cuando acierto, gano 2 veces más que cuando pierdo. ¿Eso qué hace? Eso me lleva a que la esperanza matemática de mi gestión genere un retorno alto, incluso si en un momento dado solamente acierto no un 50%, sino un 40%. ¿Por qué? Porque si acierto el 40% de las veces, que solamente son 4 correctas de cada 10 que hago, si por cada 4 correctas gano 2 unidades como mínimo, quiere decir que 4 por 2 es 8. Y si las otras 6 las pierdo, pero solamente pierdo una unidad en cada una de esas operaciones malas, lo que tengo es un retorno de 8 positivo contra 6 negativo que da un +2. Esto para mí es el pilar de cuál es el proceso para tener una cuenta de resultados de cierto éxito. ¿Cuál es la realidad? Que al principio ni siquiera vais a tener un retorno o una tasa de acierto recurrente de un 40%, sino algo menor. Por eso muchas veces cuando empezamos, yo a la gente que comienza el proceso de gestión le digo, has venido aquí a aprender a perder despacio, no has venido aquí a ganar dinero. Sé que no es el mensaje típico que escucháis, o al menos aquellos que estéis ya en el mundo del trading, pero es el mensaje más honesto que os puedo dar. Es la realidad con la que os vais a encontrar. Entonces, no pretendáis forrar